que existe esta que nos dice en 4 categorías, por ejemplo, si el paciente es asintomático, tiene síntomas leves, tiene síntomas moderados o síntomas graves. Asintomático, pues el paciente no tiene nada, ni cuenta se dio nadie. En los síntomas leves ya incluyen esas equimosis, esas pequeñas petequias generalizadas que pueda tener, a veces tienen un poco de epistaxis, a veces, ¿verdad? Raras ahí, ocasionales, y realmente todos estos síntomas no hacen que el paciente cambie su rutina diaria, sino que no le molestan en lo absoluto. Cuando ya existen síntomas moderados, ya vamos a tener no solo lesiones cutáneas, sino que también en las mucosas y van a ser más pronunciadas y ya podemos tener lesiones o sangramientos en mucosa que son un poco más grandes y en las niñas que ya han tenido su menarquia, pues pueden tener menorragia, es decir, ya tienen un flujo mayor al que normalmente tiene. Por eso es importante conocer, pues las mujeres, o entender cuánto normalmente es lo que uno sangra, si sangra poco, mucho, y eso se puede saber a través del número de toallas sanitarias que utiliza, ¿verdad? Entonces, si usa más toallas sanitarias de lo normal y aún así, si todavía las llena más de lo normal, pues es un gran indicativo de que algo está pasando. Los síntomas graves, pues, son aquellos en donde ya tienen unos episodios hemorrágicos mucho más graves. Ya el paciente puede tener hasta melenas, epistaxis severas, y el paciente podría también requerir transfusiones o hospitalización, pero las transfusiones no son como el primer escoge, es otro el escoge. Si al examen físico, además de estos hallazgos, encontramos la hepato, esplenomegalia o ambas, cuando nos refieren dolor óseo, dolor de las articulaciones, cuando tienen adenopatías y el examen de laboratorio en el simple hemograma encontramos que tiene además leucocitos bajos o hemoglobina muy baja que no va acorde con el sangramiento que ha estado refiriendo, entonces esto nos puede sugerir pues otros diagnósticos que ya vimos, leucemias y linfomas. Cuando estamos hablando de adolescentes, aunque también presentan la púrpura trombocitopénica idiopática, estamos hablando en estos casos de que ellos pueden tener más frecuentemente las crónicas, ¿verdad? Las agudas, las que más que todo se ven en los niños más pequeños. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Pues podría ser que estos pacientes puedan remitir espontáneamente sin tratamiento en hasta el 80% de los casos en los siguientes 6 meses. Menos del 1% afortunadamente va a desarrollar hemorragia intracraneal. Aunque ya en números, pues ya con uno que sea un paciente es triste, pero ya una hemorragia intracraneal requiere medidas desesperadas para su tratamiento. La mitad de los pacientes con púrpura van a hacerse crónicas, es decir, que las va a estar presentando con cierta periodicidad. En cuanto a los exámenes, el hemograma pues es básico y ahí lo que nosotros estamos buscando en el hemograma, pues primero son las plaquetas bajas, ¿verdad? Que sería la única alteración que esperamos ver. Vamos a tener como en el dengue plaquetas muy bajas, menos de 100,000, y es frecuente ver que los pacientes tengan menos de 20,000. Aquí, por decirles algo, el mecanismo con respecto al dengue es muy diferente. En el dengue ustedes pueden ver a un paciente con 30,000 plaquetas y el paciente no va a sangrar, o como este otro. No vamos a tener todas las precauciones que vamos a tener con los pacientes con púrpura. ¿Por qué? Pues en parte porque los pacientes con púrpura ya dijimos que tienen unos receptores, ¿verdad? Que hacen que al pasar por el vaso, las plaquetas mueran, entonces están destruyéndose. En cambio, el mecanismo en el dengue es muy, muy diferente. Y si se fijan, hoy tienen 30,000, mañana 50, pasado mañana, y así, ¿verdad? Y no se refiere a que sean plaquetas,
que acaben de ser producidas, que sean nuevas, sino que son otro tipo de situaciones. Entonces, cuando vemos a ese paciente con plaquetas muy bajas y con los sangramientos y sin fiebre y sin algún otro síntoma, porque el evento febril, no, el evento infeccioso que ha desencadenado todo esto pasó hace rato, ¿verdad? Hace varios días o semanas. Entonces, al momento que llega el paciente con el sangramiento, pues prácticamente es de los únicos síntomas que se ven. Si tenemos una hemorragia muy intensa, como ya había dicho, eso se puede ver que afecta en la hemoglobina y por eso tenemos que más o menos ver que la hemoglobina esté acorde con nuestro sangramiento. Pues sí, si tenemos epistaxis así chiquititas o algunas petequias, no vamos a esperar que baje un gramo de hemoglobina o algo, ¿verdad? Sino que prácticamente casi que se mantenga o que esté con una anemia de 7 después de que había estado con 12, no. Tiene que ser acorde. Cuando vemos plaquetas muy grandes, es porque las plaquetas están inmaduras. Si vemos si recordamos la lámina en la parte de los megacariocitos y cómo se va desarrollando y que al final se hacen las plaquetas, pues al principio todas las celulitas son inmaduras y cuando hay una disminución de las plaquetas, pues la médula trata de hacer que todos los soldaditos más nuevitos vayan a proteger al sistema, a las necesidades del sistema y saca todo lo que pueda, ¿verdad? Hasta lo que no estaba listo, lo que no está bien formado, pero lo saca. Por eso es que se pueden ver plaquetas que son inmaduras. Si hacemos un aspirado en un paciente, pues primero que es un riesgo, ¿verdad? Porque si está con sangramiento, vamos a esperar que ese gran hoyo que se le hace en la médula ósea no tenga una buena hemostasia. Entonces hay que pensarlo, ¿verdad? En el momento en que vamos a hacer un aspirado, o peor aún una biopsia. Pero si nosotros estamos viendo que el paciente tiene, además de plaquetas bajas, otras líneas tomadas, ya no estamos pensando en una púrpura y ahí sí podemos tranquilamente hacer los aspirados correspondientes. Bueno, ni tan tranquilamente, pero por lo menos ya estamos pensando que ya es otra cosa inevitable. Como son anticuerpos, ¿verdad? O autoanticuerpos que se crean para destruir nuestras plaquetas, el dar el medir los autoanticuerpos plaquetarios no es una opción como un examen para decir, pues sí, tenemos anticuerpos circulantes para las plaquetas, entonces esta es una púrpura. No es tan útil este examen. Realmente no sé si es por caro, porque no es muy accesible, no sé. ¿Cuál sería entonces, además, otros diagnósticos diferenciales, además de las leucemias y los linfomas? Por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es un pedacito del Nelson que bien se puede leer en algún momento de ocio, en donde se ve que se da, por ejemplo, después de las diarreas o junto con una diarrea, es una complicación en donde el paciente va a tener plaquetas bajas y otras cosas, pero es una cosa que podemos tener en cuenta. La CID o coagulación intravascular diseminada es una complicación de la sepsis. Entonces, si estamos viendo a un paciente que se ve mal, su infección ha empeorado y además está con plaquetas bajas, no vamos a pensar en que ha desarrollado una púrpura, sino que lo que va a desarrollar un paciente con una infección o sepsis, después de la sepsis, la complicación es la coagulación intravascular diseminada, entonces el paciente va a ir alterando va a tener hemorragias. La trombocitopenia inducida por heparina también, cuando los pacientes se tiene como tratamiento la heparina. La trombocitopenia autoinmune que se ve en las enfermedades reumatológicas como el lupus o también el VIH. Hay también síndromes raros de trombocitopenia en donde al paciente también le hace falta el hueso, el radio, que es congénito y en realidad
Sí, es algo en que pensar, pero quizás bien rebuscado, pero es un diagnóstico en lo que tenemos que pensar. Y hay otros todavía más raros. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes? Bueno, una vez hemos detectado qué es lo que tiene, cuáles podrían ser las causas, cómo están los exámenes, entonces afinando nuestro diagnóstico y pensando que es una púrpura, desgraciadamente no va a haber una prueba, un examen que nos diga esto es un análisis que se hace con la clínica y el laboratorio, pero eh, no hay una prueba de que nuestro tratamiento va a modificar la evolución de nuestro paciente, ¿verdad? A corto o a largo plazo. Así que lo que se le da es más que todo eh, para hacer lo siguiente. El tratamiento puede hacer que haya una elevación más rápida de las plaquetas, ¿verdad? A una cifra que sea más segura. Por eso es que se le da el tratamiento. No es para que se cure o se le quite la enfermedad ya, ¿verdad? Sino que para que haga que las plaquetas aumenten más rápidamente. Lo que sí no se sabe es que si actuamos precozmente, evitar una de las complicaciones más temidas, como lo son la hemorragia intracraneal, porque como ustedes saben, el cráneo es un espacio cerrado, que un poquito de sangramiento, que haya una leve inflamación de los vasos, o sea, cualquier cosa ya hay una alteración interna y pues notoria. Entonces, lo que tratamos de evitar siempre es la hemorragia intracraneal, porque también las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Qué podemos hacer? No podemos pensar eso de entrada, definitivamente tienen que aprenderlo. Las transfusiones de plaquetas no están indicadas, ¿verdad? Excepto que el paciente se esté muriendo de una hemorragia que ya lo lleva al más allá, pero de lo contrario no. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las plaquetas tienen estos autoanticuerpos que los están destruyendo al pasar por el vaso, entonces no vamos a meter más plaquetas para que se sigan destruyendo. En todo caso, como dice aquí, ¿verdad? En las hemorragias que parece que el paciente se está muriendo, pues para tratar de hacer medio algún tipo de hemostasia, ¿verdad? En algún momento, pero realmente se sabe que tal vez no le funcione. Pero como es un tal vez, pues se le puede poner. Cuando el paciente tiene síntomas mínimos, es decir, llegar a un niño que solo tiene ahí una media epistaxis o tiene algunas equimosis chiquititas, como en nuestra clasificación, teníamos un paciente con síntomas leves, esas no se tratan, no hay ninguna indicación para tratamiento. De lo contrario, se puede indicar inmunoglobulina, como dijimos que era inmunitario. Se puede indicar inmunoglobulina intravenosa a dosis de hasta 1 gramo por kilo una sola vez, o se le puede poner endodosis, ¿verdad? El problema es que esto le puede producir al paciente una meningitis aséptica, ¿verdad? Inducida por esta inmunoglobulina, pero es un riesgo que se puede correr en algunos casos. El tratamiento más común, el más popular, son los ciclos cortos de esteroide intravenoso. Esto es lo que quizás más funciona, es más barato en cuestión de costos, más tolerado y otras cosas. Entonces, acuérdense que es para tratar de aumentar más rápidamente el número de plaquetas. La prednisona se le puede dar también vía oral en ciclos cortos de hasta 4 miligramos por kilo por día y luego se van disminuyendo. O cuando son menos de 7 días, pues aquí no se disminuyen escalonadamente los esteroides, sino que se pueden quitar de una sola vez. 5 días y se acaba. Ya en 48 horas esperamos que las plaquetas estén en un margen más seguro, que es de más de 20.000, lo cual es la intención de darles los esteroides y las inmunoglobulinas. ¿Qué pasa cuando hay exacerbaciones de las púrpuras que vuelven a repetir y repetir y repetir? Pues podríamos dar otro ciclo, ¿verdad? De esteroides se podría hacer.
¿Qué pasa cuando estamos pensando que el paciente no mejora y podríamos hacer uso de la esplenectomía? ¿Cuándo le vamos a quitar el vaso? Pues solamente tiene dos indicaciones precisas. La primera es que tenga más de 4 años con púrpuras o recidivas que sean graves, ¿verdad? Que tenga más de 1 año de evolución, es decir, se ha vuelto no solo crónica, sino que no, también es grave. Entonces el paciente va a estar perdiendo sangre a cada rato, si no se puede vivir. Y la segunda es que sea una hemorragia potencialmente mortal para tratar de que cuando el paciente pasen ahí sus plaquetas por el vaso, pues ya sin vaso ya no va a haber destrucción de las mismas. Esas serían las dos indicaciones para esplenectomía. Vale. Eso por el lado de las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, que no son nada parecidas a las púrpuras de Henoch-Schönlein, ¿verdad? Aquellas eran diferentes y estas sí tienen que afectar las plaquetas, son puros sangramientos. Aquella es otra cosa. En la enfermedad de von Willebrand, esta también es una enfermedad frecuente, es un poco más inocua que la otra y puede ver tanto en niños como en niñas. Este es un trastorno que es hereditario y el más frecuente, hemorrágico hereditario. La prevalencia es tiene un margen bien amplio, es de entre 1 y 100 pacientes o de 1 en 10.000 pacientes. Normalmente, o lo típico de esta enfermedad es que debute como una hemorragia de mucosas y generalmente es nariz, ¿verdad? Casi siempre son epistaxis. Pacientes tienen ahí media epistaxis, ya. Antes, quizás en mi época, las epistaxis eran mucho más frecuentes que en la época actual. No me pregunten por qué, pero a saber cuántas enfermedades de von Willebrand se dejaron de diagnosticar, ¿verdad? Pensando es que esto era normal. Todavía eran mucho más frecuentes en la época de los 50 y todavía más frecuentes antes. ¿Cuál es la fisiopatología? Y esto desde ya se lo digo que es pregunta de examen. El factor de von Willebrand es una glucoproteína, para empezar, ¿verdad? Multimérica que tiene un tamaño bastante grande. Entonces, cuando estamos hablando del factor es una cosa y de la enfermedad es otra. La enfermedad en sí se debe por un defecto en este factor, en esta glucoproteína. ¿Cuáles son las funciones de este factor de von Willebrand? Tiene dos que son muy importantes. La primera es que va a anclar las plaquetas formaditas. Van a disculpar los chuchitos, pero no son míos. Van a anclar las plaquetas al subendotelio lesionado. Cuando hay una lesión, dentro de todas las cosas que pasan, las plaquetas son de las primeras que vienen a sellar, ¿verdad? Son como los ladrillitos que vienen a sellar la parte lesionada de un vaso, por decirles algo, y el factor de von Willebrand va a ser como el ancla. Aquí quédate plaqueta, y ahí se van quedando, y ahí se van quedando, y ahí se van quedando. Casi como el cemento, no como el cementito, pero parecido. Y también va a hacer que lleguen a los focos de los coágulos para que ahí se vayan quedando. La otra, que es quizás la más importante, es una proteína que va a transportar el factor 8. El factor 8 dentro de la cascada de la coagulación. Y esto tiene que ver con las hemofilias, pero las hemofilias de tipo A. La mayor parte de los pacientes con esta enfermedad siempre va a tener antecedentes familiares de sangrado. Su abuelo sangraba, su abuela, su tío, su mamá, su papá, o alguno de sus hermanos, algunos primos, pero son cosas que nadie nunca les puso atención. Generalmente no tuvieron diagnóstico. Entonces, pasan desapercibidos. La frecuencia va a ser igual en niños y en niñas, muy diferente a lo que es la hemofilia. Ya vamos a ver por qué. Los diagnósticos, el diagnóstico es por síntomas difícil,
¿verdad? Porque cualquier cosa le puede dar una epistaxis, una sinusitis crónica le puede dar epistaxis fácilmente, ¿verdad? Así que es difícil decir. Un traumita por haberse estado ahí hurgando la naricita a un niño también le puede dar esto. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de von Willebrand? Se va a clasificar o se va a dividir según la deficiencia de factor. Vamos a tener las tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 va a tener defectos cuantitativos que son entre leves y moderados de factor de von Willebrand. El tipo 2 va a tener ya no solo defectos cuantitativos, sino cualitativos de factor. Y en el tipo 3 van a ser cuantitativos graves del factor. En el tipo 2 van a ser cualitativos de todo, ¿verdad? Leves, moderados y graves. Dentro de cada uno de los tipos hay subtipos que ya vamos a ver en una gráfica, pero con que sepan que existen estos 3 tipos es suficiente. ¿Cuál es el más común? El tipo 1. El tipo 1 que dijimos que eran defectos cuantitativos, o sea, en la cuantificación, en el número del factor. Aquí va a ser entre el 60 y el 80% de todos los casos. La prueba del antígeno del factor de von Willebrand va a establecer que hay una concentración de este menor de 30 unidades por decilitro. En el tipo 3 nos vamos a saltar porque esta también es cuantitativa, pero grave. Esta es la de tipo más grave. Y vamos a debutar con síntomas que van a ser parecidos a la hemofilia leve. Hemofilia, estamos ya hablando de otra cosa. ¿Cómo es? Enfermedad de von Willebrand va a tener síntomas parecidos al de la hemofilia. Va a haber una ausencia completa del factor de von Willebrand, y esto es importante, y esto nos va a hacer entender otras cuestiones. No vamos a tener nadita de factor, y si no tenemos factor, entonces ¿quién va a anclar las plaquetas? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿verdad? Que tenemos. ¿Quién va a anclar las plaquetas al subendotelio? Entonces, típicamente vamos a tener una concentración de factor 8 muy, muy bajita, como que no hubiera factor 8. Entonces, se podría parecer a una enfermedad tipo hemofilia A. Las concentraciones del factor de von Willebrand pueden venir por varias cosas, ¿verdad? Pueden depender de varios factores. Primero, los pacientes con tipo de sangre O, del grupo O, van a tener normalmente menor concentración, aunque se haya dicho que para COVID, por ejemplo, hay los tipos A y B o AB son como que más susceptibles, pero para esta enfermedad los tipos de sangre O van a tener menos concentración de factor, normalmente. El estrés también puede alterar el número de factor, el ejercicio también y el embarazo. Acuérdense que en el embarazo hay un aumento del volumen circulante materno, ¿verdad? Para poder suplir las necesidades de su bebé. Entonces van a aumentar en este caso las concentraciones del factor, pero estas son como temporales, ¿verdad? En el caso del embarazo, en el caso del ejercicio, pues podría ser también temporal si dejamos de hacer pero ejercicio así como que regular, ¿verdad? Y el estrés también puede ser un factor para aumentar las concentraciones temporales del factor. Entonces, podríamos hacer un examen falso negativo, es decir, si normalmente nos podría dar un valor normal de factor, cuando en realidad solo por estos factores ha aumentado y en realidad es menos. Entonces, como no vimos que era menos, que no estaban estos factores presentes, entonces se nos puede escapar una enfermedad de von Willebrand. También el hipotiroidismo
como tal y algunos fármacos como el ácido valproico para los pacientes con migraña o con convulsiones, se puede disminuir las concentraciones de los pacientes afectados. Es por esto también una de las razones por la que el ácido valproico va a hacer que el paciente tenga plaquetas bajas, ¿verdad? Pero es debido a esto, que el fármaco va a hacer que temporalmente el paciente disminuya las concentraciones del factor, igual que el hipotiroidismo, pero este es más crónico. Vaya, aquí están todos los tipos, habíamos dicho tipo 1, 2 y 3, pero aquí tenemos tipo 1, 1C, tipo 3, tipo 2, tipo A, 2B, 2N, esto no hay necesidad de que se lo tengan que aprender. Aquí a su izquierda van a tener, esto es como las pruebas que se pueden hacer para la enfermedad y les da un montón de resultados, pero al final, pues como que no es muy confiable, pero son un montón de pruebas, así que al que se las quiera aprender, pero yo no se las voy a preguntar. Ni creo que el doctor Guevara se las vaya a preguntar alguna vez, a menos que sean hematólogos. ¿Cuál es el diagnóstico para esta enfermedad de von Willebrand? A pesar de que vimos el panel anterior o la diapositiva anterior, no tenemos pruebas que sean así 100% confiables para decir que un paciente tiene una enfermedad de von Willebrand. Pruebas, ¿verdad? Una cosa son exámenes y otra cosa son varios examencitos y signos y síntomas con los cuales podemos deducir una enfermedad. Esa es otra cosa. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender del tipo de la enfermedad que tengamos, ¿verdad? Si es el tipo 1 y 3, que son por la cantidad, o el tipo 2, que es por la calidad del factor. La desmopresina, que se utiliza para otras enfermedades, que parecería que no tiene nada que ver aquí, pero es importante. Esta puede ayudar a las tipo 1 que son leves, ¿verdad? Y a algunas que son tipo 2, probablemente también las que sean leves. Los concentrados de factor, o sea, proporcionarle al paciente el factor que le hace falta en los 3 tipos, ¿verdad? De enfermedad puede servir y proveerle al paciente medicamentos antifibrinolíticos que eviten la fibrinolisis o que se evite que se deshaga el coágulo cuando tengamos hemorragias en las mucosas y para todos los tipos de enfermedades von Willebrand. ¿Cuál sería entonces una de las preguntas que siempre les tengo que hacer? ¿Qué hace la desmopresina? ¿Qué es y qué hace en la enfermedad de von Willebrand? ¿Qué hace que nos produce una mejoría en el paciente? Ya les dije un montón, no se vale que salgan mal. La tercera y última de las enfermedades que vamos a ver, estos grupos son las hemofilias, ¿verdad? Que serían deficiencias hereditarias en los factores de coagulación. Se llaman hemofilia A y B o deficiencias en los factores 8 y 9 respectivamente. Entonces, tenemos que recordar la cascada de la coagulación. Esto es básico para entenderlo. Quiero que se sienten un rato, agarren algún libro o si quieren lo buscan en Inter, pero la cuestión es que tiene que ver cómo es que trabaja la cascada de coagulación. Pero por un lado recordar que tenemos la vía intrínseca y que por otro lado, en este caso en rosado, tenemos la vía extrínseca. O sea, las dos vías van a actuar al mismo tiempo. Aquí solamente se han separado por razones académicas, pero todo se da al mismo tiempo, en lo que una está en una cosa, la otra está en otra y así. Desde que hay una lesión vascular, lo que primero que empieza a funcionar es el factor tisular, ¿verdad? Luego, en algunos factores se van a activar unos con otros hasta que finalmente vamos a llegar a una vía final común que es del factor 10. Todas las dos vías van a llegar al factor 10, a activarlo para que podamos continuar con la vía final común. En el factor
El factor 10, que es el inicio de la vía final común, ahí es donde van a recaer las demás vías. En la vía intrínseca vamos a tener al final de la vía el factor 9 y después de activado el factor 9 que activa el 10, vamos a tener el factor 8. Por eso les digo que mejor hay que leerlo con tranquilidad para ver quién activa quién, porque con esto lo que vamos a ir viendo es en qué momento es que vamos a tener la anomalía, ¿verdad? Para las hemofilias, tanto la hemofilia A, la hemofilia B, y muy probablemente entender parte de la enfermedad de von Willebrand. Quiero ver qué más. Creo que aquí hay una mejor diapositiva. Aquí es esta otra manera en donde podemos ver la cascada de la coagulación. Recordemos que necesitamos de otros elementos, ¿verdad? Como el calcio, finalmente el fibrinógeno, que es el que utilizamos también para COVID, por ejemplo, que se transforma en fibrina gracias a la trombina, y así en otros, ¿verdad? Para finalmente hacer la malla que va a cubrir el coágulo, que se va a convertir en el coagulito. Está en rojo, así que es muy importante. Las hemofilias A y B van a ser las enfermedades hemorrágicas hereditarias graves más frecuentes. Son hereditarias, ambas son graves, aunque a veces no tiene tantos síntomas graves, pero sí pueden llegar a ser muy, muy graves, y son de las más frecuentes que tenemos. Por supuesto que van a estar desde la infancia, ¿verdad? No es que se da en pediatría, sino que se da desde la pediatría hasta la adultez, si el paciente llega a la gran adultez. Sí va a llegar, ¿verdad? Pero va a tener probablemente muchas complicaciones en el camino para tener que llegar a ser adulto. Para esto hay que recordar la cascada de la coagulación, como ya habíamos dicho. El factor 8 y el factor 9 van a formar un complejo para activar el factor 10. Este también va a necesitar del factor 7, que es de la vía extrínseca. Después de haber entendido la cascada de la coagulación, vamos a ver algo importante. Dos de los exámenes de laboratorio que siempre se piden para la coagulación son el TP, o el tiempo de protrombina, y el TPT, que es el tiempo parcial de tromboplastina. El TP va a medir la activación del factor 10 por el factor 7. Cuando, como están involucrados el factor 10 y el factor 7, que no son ni el 8 ni el 9, entonces en las hemofilias este TP va a ser normal, porque no están ni el 8 ni el 9 involucrados. Hablando del TPT, va a medir la activación del factor 10, la vía final, ¿verdad? Por parte de el complejo, ¿verdad? Del factor 8 y el factor 9. Y si hay alguna anomalía en uno de los dos factores, entonces el TPT va a ser anormal en las hemofilias. Si vemos un paciente con un TP prolongado, pero un TPT normal, entonces sabemos que los factores de coagulación no tienen nada que ver con el proceso, y a lo único que nos vamos es a que probablemente el paciente lo que necesita es vitamina K, ¿verdad? Si el paciente, por el contrario, tiene el TP prolongado, normal, y el TPT prolongado, o sea, tiene que ver los factores 8 y 9, entonces parte del tratamiento lo vamos a hacer con plasma. ¿Por qué? Porque el plasma contiene los factores 8 y 9. Claro que van a ser en cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Para las necesidades que se tengan, pero pues al final tiene lo que necesitamos, que son estos factores. Aquí, cuando está alterado solo el TPT, la vitamina K no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Cuando ambos están involucrados, entonces el paciente tiene mucho más
alguna alteración tiene una alteración de toda la cascada, probablemente el paciente tenga una CID, una sepsis, ¿verdad? O algo, y aquí hay que ponerle de todo. El paciente va a sangrar por muchas causas. ¿Qué significa que un paciente tenga un TPT prolongado, un TP normal y tenga síntomas así como crónicos de epistaxis y otras cosas? Entonces ahí es donde nosotros pensamos que el paciente probablemente tenga una enfermedad hereditaria que involucre los factores 8 y 9. ¿A quiénes va a afectar más las hemofilias? Pues muchísimo más va a afectar a varones, que por cada niña van a ser 5,000 niños. Por eso es que se dice que es prácticamente exclusivo de los hombres. Con el 85% de los niños van a tener una deficiencia de factor 8. El factor 8 es el más frecuentemente involucrado en las hemofilias, y el restante 10-15%, bueno, sería 15, van a ser hemofilias B. O sea, lo que más puede faltar es el factor 8 y en segundo lugar el factor 9. También se va a clasificar por la gravedad. Va a ser hemofilias leves, moderadas y graves. Solo quiero hacer un paréntesis que faltan como 5 minutos para las 6. Yo sé que tienen algo, ¿verdad? Tutoría o algo, pero creo que salimos a tiempo. Ya vamos a terminar. Quiero ver, 6 diapositivas, 5 diapositivas faltan. Sí, doctora, el examen es hasta las 7, no se preocupe. Ah, a las 7. Sí. Ah, bueno, váyase, ven. Ay, qué terrible. Entonces vamos a tener las hemofilias graves, moderadas y leves. En las graves, los pacientes solamente van a tener menos del 1% de factores de coagulación, ya sea el 8 o el 9, que el que sea involucrado. Sería mucha mala suerte tener ambos factores bajos, realmente no sé si existe eso, pero este paciente van a sangrar solo porque respiran, o sea, van a sangrar siempre, y estos sí van a estar bien fregados, prácticamente no pueden salir del hospital, porque con cualquier cosa sangran, pues sí, si no tienen factores de coagulación. Entonces, pues sí, no pueden hacer hemostasia. Las hemofilias moderadas, en donde el porcentaje de actividad del factor involucrado va a ser entre el 1 y el 5%, con hemorragias por traumas leves. Y cuando tenemos concentraciones de más del 5%, vamos a tener una hemofilia leve. Y probablemente los pacientes se van a dar cuenta, o la familia o los médicos se van a dar cuenta de que tiene una hemofilia muchos años después, o sea, una infancia más tardía. Se ha golpeado muchas veces, se ha hecho muchos moretes, pero como tiene más del 5% de actividad, o sea, realmente no es porque le puede faltar la mitad de la actividad de los factores involucrados, pero aún así el paciente va a ser bastante funcional, ¿verdad? Pero ya cuando casi no tiene nada, ¿verdad? No tiene ni el 1% de actividad, es cuando va a tener los peores problemas, y entre 1 y 5% va a tener problemas moderados. ¿Cuáles son los genes en donde se encuentra el brazo de los factores estos? Se encuentran en el brazo largo del cromosoma X. Por eso una mujer va a ser solamente portadora. Y esa de 1 en 5,000 niños, esa tendría no solo que ser portadora, sino que es doblemente portadora. Entonces se hace expresión de la enfermedad. Entonces tendría que venir la herencia de ambos padres, y sería mucha mala suerte. Aunque sean portadoras, siempre podrían tener algún tipo de, ¿cómo se le llama? Expresión de la enfermedad, y eso significa que en alguna cirugía podría sangrar. Entonces, cuando hay necesidad de cirugías, hay que medirles las concentraciones del factor para ver si hay necesidad de transfundir plasma o darle el factor indicado por vía intravenosa. ¿Cuáles son los exámenes que se dejan?
Pues como sabemos que el TPT es el que está involucrado, entonces ahora sabemos que tenemos que tomarle tiempos de coagulación, pero en el que nos vamos a fijar es que el TP, el primero, sea normal y el TPT esté aumentado, pero no solo ligeramente aumentado, sino que el valor puede ser el doble de lo normal o el triple de lo normal. Si dobla el valor normal, lo que nosotros decimos dobla el valor normal, desde ya entonces estamos pensando que el paciente necesita plasma para recuperar esos factores que están bajos y si es algo así como de curso crónico, pues sería pensar en una hemofilia. Las plaquetas, por ejemplo, van a estar normales, los tiempos de sangramiento van a ser normales, el TP ya dijimos es normal, el TT, el tiempo de la trombina va a ser normal y eso hay que remitirse a la cascada de coagulación para entender por qué es normal. Y vamos, por supuesto, a medir cada uno de los factores de coagulación implicados. Sería el 8 y el 9, para ver cuál es el que está alterado. Si tenemos el TPT prolongado, tenemos que ver si es el factor 8 o el 9, aunque ya dijimos que por epidemiología tendría que ser el 8, ¿verdad? Que es el más frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, pues ya hablamos de la enfermedad de von Willebrand, que sería una deficiencia cuantitativa, ¿verdad? Del factor de von Willebrand, una trombocitopenia grave X que está produciendo sangramiento, una deficiencia de vitamina K que también podría estar causando sangramiento, solo que el TP sería el aumentado y otras cosas más raras. ¿Cómo vamos a tratar estas deficiencias de factor? Sencillo, poniéndole el factor que le hace falta. Si le hace falta el factor 8, le ponemos factor 8. Así se llama el medicamento. Y lo venden o lo pueden comerciar como Co8. Y el factor 9 como Co9. Así son los nombres comerciales que pueden tener. O sea, Co8 como 8 y Co9 como 9. Aunque no se escribe como los números. También el plasma fresco congelado, porque este contiene, aunque en menores cantidades, ambos factores. Y también aquí viene la desmopresina, que es parte de los tratamientos cuando el paciente tiene una hemofilia A leve, por la cuestión que ustedes van a ir a buscar. Algunos de los factores de coagulación van a necesitar vitamina K durante la síntesis en el hígado para poder convertirse biológicamente activos. Entre ellos están el factor 2, que es la protrombina, que es lo del TP, el factor 7, 9 y el 10. La menaquinona, que es la vitamina K2, es la producida por las bacterias en el intestino grueso. Así que nuestras bacterias o nuestra flora normal es importante para que nos pueda ayudar a producir la vitamina K, que nos sirve pues para convertir algunos factores de coagulación en biológicamente activos. Eso es solo un recordatorio de por qué es que la vitamina K se utiliza para cuando el TP está prolongado. Vale, hoy sí ya terminamos.